Paseo San Francisco, donde está el Paseo B. ¿Dónde está? Allá. Abajo. Ay. Ayo. Yun guys, bahay kubo. Sila mga bahay kubo in mi país. Aquí es station natin, Chile, Santiago. El siguiente destino. Yan guys, dito na sa gitna ng Earth. Yan o. Yung guhit. Guys, patayuin natin itong itlog. Dito sa gitna. Wow! Hey, what's up guys? Good morning sa inyong lahat. Dito tayo sa rooftop. Ayan, ng apartment. Ayan. Dito natin umpisahan ang ating vlog for today dahil may pupuntahan tayo guys. Pupunta tayo sa gitna ng globe or mundo or earth. Pupunta tayo sa gitna ng earth guys. Yan. Sasamahan tayo ng chef ng ating kitchen dito. Gagayad niya tayo. Napakalaking opportunity guys na makapunta tayo dito at makapunta po tayo sa pinakagitna talaga ng earth, no? Ayan, samantalain ko lang pumunta ngayon dahil pagbalik ko walang chance, or kung makabalik pa tayo dito dahil mas maliit na time na ang pag-stay natin dito, malamang kung babalik pa tayo dito, no? Kaya ngayon may isang buwan nga tayo halos dito. Ayan, ilang days na lang uwi na tayo, kaya puntahan na natin yun guys. Ito na yung pagkakataon. Kahit yung iba hindi ko na mapuntahan, madami daw magagandang spot view dito na pwede pang pasyalan, kaya lang busy nga tayo masyado. Ang gusto ko lang puntahan yung gitna ng mundo, gitna ng earth. Yun lang ang pinaka gusto kong puntahan muna ngayon pagkakataon na to. Ayan, dahil ewan ko lang kung sino nang nakapunta dito o nakapunta dun sa gitna ng earth. Ayan, yung banda sa malayong bundok na yan, nasa halos 40 kilometers yata from here. Mahigit 1 hour ang biyahe dahil sigsag, pakyat. Yan ang mga daan. So wag natin patagalin to guys, punta tayo sa gitna ng earth. Let's go! Hey, good morning guys. Papunta tayo dun sa kalahati ng earth. Ayan, nakita ko lang madaming naglilinis dito guys. Malinis ang zone na to. Yan, may mga puputol ng damo. Yan. Yan guys, nagaan tayo nung naglilinis. Nakita ulit tayo. Mukhang ulan na naman. Doon tayo magantay sa malapit sa mall, okay? Let's go. Yan guys, magantay naman tayo ng bus dito. Okay tayo doon, pupuntang Paseo. Let's go. So guys, dito tayo sa bus. Yan o. Bus muna tayo. 30 cents. 30 cents ang pamasahe. Nataw yung mga bus dito guys. Matindi pa sila sa bus yan sa Pilipinas. Makahataw yung mga bus dito. Talagang banat ng banat. Kaya gusto kong subukan sumakay hanggang sa city dahil sigsag. Tignan kung paano sila bumanat dyan sa mga sigsag, sa mga bundok na yan. Subukan natin bukas, malamang, ewan ko, bukas ako ng bukas, di ko naman nagagawa. Kaya malapit na tayo guys. Dito na tayo, kasi yun na tayo, Hataw. Yan, pwede tayo bumaba dito. Guys, so na tayo. Yan, baba. Wow. Ayun o. 2 minutes. Lapag 2 minutes na biyahe. Ayan. Tayo sa center. May dadaanan lang tayo bago pumunta sa gitna ng mundo, gitna ng earth. Let's go. Hey, what's up guys? Nag-aantay pa din tayo ng sundo natin papunta sa kalahati ng earth. Medyo late na siya. Hector, yan, dala mo na. Papunta na daw siya, okay? Let's go. Sabi mo mga lokales.
Wow, aquí se ve todo. Cumbaya, ¿no? Es Cumbaya, sur. Ahorita está oscuro, pues se ve claritito. Es un hueco esta vaina. Sí, sí. O sea, los cerros no saben verse, ¿no? Es que hay un cerro ahí, otro cerro allá y allá está tapado. Son 3 cerros que están así. Sí. Hermoso. Qué guapo. Allá está el aeropuerto. Allá. Está tapado, sí, por ese lado. Ya. Yan, view deck ko. Kita ang buong Cumbaya. Yan. Stop lang ako saglit. Let's go. Continue ang biyahe. Continue. Let's go. Okay, so going tayo sa biyahe. Hasta la costa, hasta la playa, sí, está bien. Costa, ¿dónde? Guayaquil, por ahí, ¿no? Airport. Pero si ves que por estación no hay, es pura Ya. casa. Casas. Ajá. Bahay na lahat ng bundok. Guys, yan o. Punta tayo sa gitna ng Earth. Sino bang makakapagsabi na makapunta tayo dito? Ayan. Let's come lang tayo. Ayun guys. Yan o. Ito na. Mamaya akyat tayo dyan. Ayan. Tayo dun sa taas. Kilometer 0 ng Earth. Sino ang makapagsabi guys na makapunta tayo dito? Yan o. Ito may building dito daw na ano, bunker style, ginagawang nagmimitingan ng mga high profiles. Yan, kuha muna tayo ng ticket guys. And let's go. Yan guys, nakakuha na tayo ng ticket. Pasok na tayo. Hector, ating tour guide. Let's go. Sigan, bienvenidos. Gracias. Yan. Siéntese, principio a fin. Qué guapo. Una hora. Mira, te guarda este. Picture muna tayo guys dito. Yan, Hector. Tayo sa, we're here in the middle of the earth. Yeah. Viste todos los países. Ah, vale. España. Ah, no hay llamada aquí. España ya. Sí. Sí. Cairo. Yung Spain guys doon. Santiago, Santiago. Next station natin, Chile, Santiago. El siguiente destino, voy en Santiago, Chile. Este es Chile, ¿no? Y aquí es Amsterdam. Amsterdam ba yan? Yun, Santiago, Canada. Part na yun, Canada. Yan, Egypt. Yan, Spain. 5,500 miles. Yan, dito daw tayo sa. Let's go.
Sí, ¿no? La fecha está. Estos son casas. Vivíamos antes. Sí, Todo antiguo. casa antigua, casas hechas de... Plátano. Sí. No la como Eso sí. bambú, hojas de plátano. Hojas de plátano. Eso sí que es plátano. Hojas de plátano. Casas de estos de... Bueno. Pasamos allá. Sí. Mga bahay na ano guys, made ng bamboo. Ayan. Oh, Costa. Yeah. No, una casa. Sí, sí. Casa de la Yeah. sierra, casa de la costa. Bahay kubo guys. Yun guys, so bahay na bahay kubo. Sila mga bahay kubo in mi país. Ah, aquí es. Sí, de bambú. Sí. Subimos. Mira, aquí hay banana, para banana coco. Aquí. Bahay ng gaya sa atin, Pilipinas guys. Oh. Wow. Machete. Para trabajar, ¿no? También utilizan ustedes, ¿no? Sí, esto es para campo. Ya. Las camas, ¿no? Las camas de... No duermo yo. No descansas nada. Hemos tenido una casa así, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Sí, es bambú, ¿no? Qué bonito. Está duro eso. Sí, sí, no. Guitar. Ito ang bahay dito, style. Para hacer arroz. Sí, sí. Yun guys, labas na tayo dito sa bahay kubo. Yan. Bahay kubo. Ay, allá. Palma, ¿sí? Ah, sí, palmas. Yan. Na, pwedeng tumambay dito. Ito vamos, agua. Caliente, ¿eh? Sí. Era. No me queda nada. Ay, No quiero una cervecita que está por ahí. la Para fresquita, tomarlo sí. algo. Sí. Salida. Transporte. Ah, vale. El transporte del mar. Sí, sí. Una barquito. Canoa, sí. Canoa. Canoa, sí. Canoa. Yes. Canoa dito. Guayaba, ¿no? ¿Ah? Guayaba. ¿Esto aquí? Sí. No sé. Esto es limón. Esto es lima, ajá. Ah, Vean vale. ustedes. Esto es lima. Sabes Mira, si está cargado. Sabes guayaba. Guys, ramay na dito. La tienda. Ice cream. Banyo. Vamos yung banyo. Okay. Guys, yun na yung bola ng mga sinyal. Tayo nasa gitna na ng earth. Yan. Adentro también, no, adentro y atrás como tres descansos. Síganme, le dan que vas a juntar con la mejor comida. La luz se corta para más tarde. Aquí vive junto a la iglesia, almuerzo y platitos a la carta con helado de coco. Muy bien. Esperamos al lado. Gracias. Yan guys, dito na sa gitna ng earth. Yan o. Yung guhit. Yan. Ito dun. Yan o. So guys, yan ang gitna. Yung guhit. Yan. Yan, sa gitna na tayo. Ay, sa lo que dices. Sí. Te grabo ahí. Sa Picao, no? Sí. Wala daw ano dito guys. Tatayo yan ng walang dahil walang gravity sa gitna. Dito sa gitna. Yan. Ese pulso, ah. No, el viento, el viento. El viento, ah, vale. La soledad, mijo, la soledad.
comer. Intenta. Vamos a verla. A ver, guys, patayuin natin tong itlog. Dito sa gitna. Wow! ¡Ve! ¡Oh! A la primera, bien. La una. Bien, bien. Tumayo. ¿Sí ves? Es un clavo, ¿sabes? Es un clavo. ¿Ves? Principiante. Ya. Wow. ¿Es este o ese? El punto es allá, ¿no? Vale. Entonces, imagínate. Venga, va, pasamos. ¿Está bien? Más, une los brazos. ¿Eh? Une menos. Así. Por ahí. Bien. Te ve grandote, mira. Héctor aquí. De turista. Perdidos en el mundo. Ito yung south guys, south part ng ng Earth. Ito naman ang northern part ng yan ang pinakabasa dito. Yan. North. Let's go. Patay dun sa taas. Altitude 2,000. Kasi 2,500. Aquí se puede. Sí. Ah. Uy, te quedas pequeño. Se ve. Uy, otro nivel. Buenas. Para visitar el museo pueden continuar por las escaleras. En cada piso es un museo diferente. Gracias. Tuloy lang guys, taas. Buenos días. Wow. Ang culture nila dito. ¿Dónde estamos? De la Amazonía. Ah, es la mapa de Amazonia. Aquí estamos. En este sector. Ah, vale. De esta zona, sí. Amazonía. Un Schwartz. Venga. Mira. Canoa. Los abuelos. Mira, hamacas. Qué bonito. Sí, sí. Eso. Duyan guys. Duyan, napaganda. Yan. Ito es cacao, ¿no? Ajá. Cacao. Yan. Vamos, seguimos. Eso es como de costa ya, ¿no? Sí, estos son los incas. Chachilas. Ajá. Vimos. Yo con short y sin camiseta. Claro, porque hace calor y es lo normal con este short. Para él. Music instruments. Es una cultura. Sí. Es una cultura. Cada año así, la dama negra así. Sí. Se disfrazan así. Ajá. Es un símbolo. Mira. Es significado. Ya, ajá. Esto cómo lo hacen esto. Esa es la lana. Ito yung paggawa. Sí. Ito yung kinalalabasan guys. Pwedeng hawakan. Estos animalitos salen así. Aha, sí. Gawa ng ganyan. Ship. Let's go. Queda mucho o qué? Sí, es altísimo, Luis. Yan. Maíz. Sí. Ajá. ¿Cómo cultivan maíz? Ya. Ah, sí, Calapaz. ¿Es de allá? ¿De Chachi?